Es la serie hacia el hombre perfecto y hoy voy a estar predicando la segunda parte de esta serie y se titula el mensaje de hoy el símbolo de servicio. Y ahora vamos a estar hablando de otro animal y es del buey. Así que sin reírse, dígale a su vecino, van a hablar del buey. La semana pasada hablamos de las ovejas, hoy nos toca hablar de este animal. ¿Y ya está? Ok. Y antes de empezar con este mensaje, quiero que me ayude a orar, allí donde está, no importa, si podemos cerrar nuestros ojos y antes de comenzar, si podemos tener un corazón receptivo, si podemos concentrarnos en el mensaje, evitar estar saliendo y entrando, para poder recibir todo lo que Dios quiere darnos. ¿Me ayudan? Amén. Dios, te damos gracias en este día porque tú eres perfecto. Gracias porque tú tienes el control sobre todas las cosas. Gracias porque hasta este momento te hemos sentido y tú te has manifestado. Te pido en esta hora, Espíritu Santo, que seas tú quien hable y no sea yo, que sean tus palabras las que penetren hasta lo más profundo de nuestras vidas y que podamos salir transformados, que esta semilla pueda producir un fruto y que podamos ser esos hombres y mujeres que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Vamos a Mateo capítulo 11, versículos 29 al 30. Mateo 11, 29 y 30. ¿Ya lo encontraron? Dice Mateo 11, 29 y 30. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarás descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. ¿Alguien ha oído hablar de un yugo? ¿Alguien ha visto un yugo? Son unos objetos de madera largos. Ahí tengo unas fotos de un yugo, están en el escritorio. No sé si las puedas poner. Son dos fotos. Este artefacto de madera es largo y se utiliza para unir a una pareja de animales para realizar una carga. ¿Estamos aquí? Ok. Entonces dijimos que vamos a hablar del símbolo de servicio. Y me llama la atención que lo único que Jesús nos invitó a aprender de Él explícitamente fue su humildad. Lo vemos realizar milagros, lo vemos resucitar muertos, realizar sanidades y cosas extraordinarias, pero explícitamente vemos que Él nos dice, aprendan de mí esto. ¿Y qué es lo que Jesús nos dice que aprendamos de Él? Dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Aunque era Dios, no encontramos en Él una pizca de vanagloria, una pizca de altivez. Por el contrario, encontramos a un Jesús humilde y que sirve a los demás. Cuando nosotros venimos a Dios, Dios es un Dios que quita todo aquello malo en nuestro corazón, pero nos pone una causa. Él pone una misión, un llamado en nuestras vidas y un servicio que tenemos que hacer. Filipenses 2, capítulo 5, es un texto que leíamos en la mañana, nos dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Diga conmigo, se despojó. Tomando forma de siervo, repite conmigo, siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo quiero saber si hoy me van a ayudar a predicar. ¿Amén? ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. Amén. Entonces, ya que estamos todos en la misma sintonía, Jesús viene a servir a los demás.
Él siendo Dios, hablábamos en la mañana, el creador del mundo y del universo, Él viene a estar con nosotros, con los seres humanos. Él viene a enseñarnos que el más grande no es el que ocupa los primeros lugares, sino el que está abajo sirviendo a los demás. Él viene a cambiar nuestra manera de pensar. Él viene a darnos un nuevo pensamiento. Y lo primero que quiero hablar del buey es que el buey, ese animal, es símbolo de servicio. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un toro y un buey? ¿Sí, no? Levanten la mano el que sí. Levanten la mano el que no. Bueno, el toro y el buey son exactamente el mismo animal. La diferencia es que uno fue castrado y el otro no. Los dos son toros, pero después de que el toro llega a la pubertad, es castrado. Entonces a esos animales son los que se les llama bueyes. Todos viven como toros, todos son iguales, pero hasta un punto de su vida uno deja de ser toro y se convierte, ahora sí, en buey. Ahora, ¿por qué los castran? ¿Por qué les hacen estas cirugías? Yo me estaba preguntando cuando estaba investigando sobre todo esto, y es porque al cortarles o quitarles esa parte de su cuerpo, los toros dejan de producir cierta hormona. Entonces, al dejar de producir cierta hormona, pueden engordar más. Su masa muscular se desarrolla más, y al desarrollarse su masa muscular más, pueden usarlos para trabajos pesados, para actividades ganaderas o agricultoras. Y otra de las cosas es que al también engordar, pues pueden venderlos como comida y de una manera muy cara. Va a tener más carne un buey que un toro. Entonces trae varios beneficios. Otra de las razones por las que los castraban era porque se volvían más manejables y mansos, más tranquilos, no eran tan agresivos como un toro natural. Entonces, las personas encargadas, ellos deseaban más comida, bueno, necesitaban un buey. Si necesitaban que realizara ciertos trabajos pesados, necesitaban este tipo de animal. O si necesitaban engordarlo y más cosas, pues según lo que ellos necesitaran era lo que iban a decidir, si se quedaba como toro o se quedaba como buey, o se hacía buey, perdón. Este método es algo muy raro, ¿no? Y pareciera, ¿por qué estoy hablando de estas cosas aquí? Y lo que Dios quiere enseñarnos es de que Él también viene a arrancar cosas de nuestra vida. Quizá no eso, pero otro tipo de cosas como la amargura, la falta de perdón, el orgullo, la prepotencia. Si recordamos la historia de Jacob, Jacob era un hombre que siempre luchaba por él obtener lo que quería. Y cuando tuvo un encuentro con Dios, Dios lo golpeó en su cadera, se la disloca. ¿Por qué? Porque él así perdía su habilidad para empujar y él tenía que empezar a depender de Dios. Dios muchas veces va a venir a quitar una parte tan esencial de nosotros que decimos, esta es mi fuerza y soy quien yo soy, pero llega un punto en que Dios te arranca eso. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos depender de Él, para que podamos vivir conforme a Él le agrada y para poder caminar como Él quiere que lo hagamos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú y yo ponemos nuestra mirada en Cristo, nuestra vida es cambiada, es diferente. Un toro cuando se necesita para un cierto trabajo, su vida es cambiada y ya no puede vivir como un toro, ni realizar tareas de un toro, ni ser un toro, tiene que vivir como el otro tipo de animal. Cuando estamos en Jesús ya no podemos vivir como los demás, ya no podemos actuar como los demás, porque Dios nos apartó para una tarea específica. La palabra, de hecho, santificar quiere decir apartar. Y Dios nos aparta para un propósito bueno, un propósito eterno, un propósito que es de vida y no de muerte. Mateo 20:28 dice:
Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino vino para servir a otros. Cuando nosotros vamos a un lugar y que nos dicen, no, tú eres la persona conocida de esta, oh, yo te conozco, eres familiar de aquel o de aquella, pásale, siéntate por acá. Como que nos da gusto, ¿no? Decimos, me reconoció, tengo un lugar, no con todos los demás, tengo un lugar especial. Y así es el corazón humano. Vamos a un lugar y yo conozco al presidente, yo conozco al maestro, yo conozco a esto. ¿Para qué? Para obtener un mejor lugar, para obtener una mejor posición. Pero Jesús no viene a hacer nada de eso. Jesús viene y dice, ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros. Ahora, es muy fácil servir, pero cuando tenemos que servir a mi prójimo, a la persona que está cerca de mí, ¿por qué la tengo que servir si su comportamiento no es adecuado? ¿Por qué tengo que hacerle caso a mis líderes si me dejan mucho que desear? Bueno, porque Jesús mismo, Jesús siendo Dios, Él vino a servir. Y nosotros, ¿quiénes somos para decir, yo no voy a servir? Yo soy más importante que Jesús y no tengo por qué hacer eso. Creo que es un llamado para que el servicio sea algo que empecemos a practicar, que empecemos a vivir. ¿Ustedes han conocido a una persona servicial? Dice, no, él es muy servicial. Una persona dice, no, es muy acomedido. Pues en Dios, en la iglesia, nosotros tenemos que aprender a servir a Dios, pero a servirlo con amor, con un amor genuino en el que deseamos agradarlo en todo momento. ¿Estamos aquí? Amén. Entonces, lo segundo que quiero hablar es de el yugo, que es la carga del buey. Como les mencionaba, ¿pudiste encontrar la foto? ¿No? Bueno, es un objeto de madera largo, y en este objeto de madera se colocaba encima de una pareja de animales para que los animales caminaran uno a un lado y el otro al otro lado. Entonces, al amarrarlos, esos animales ya no podían caminar para diferentes direcciones, tenían que caminar en una misma dirección. Y a la pareja de bueyes o mulas que cargan un yugo se les llama yuntas. Palabras para nuestro diccionario y vocabulario, ¿verdad? El yugo, ¿qué hace? En ambos animales sostiene la carga para que ellos puedan realizar el trabajo. En el yugo no nada más lo carga un animal, lo cargan los dos animales. Cuando nosotros podemos realizar un trabajo con alguien más, cuando podemos hacer equipo, pueden ser más fáciles las cosas. Ya no tenemos tanto trabajo, no lo dividimos, aprendemos todos, si es un buen equipo. Porque si es como los que le tocaban a un hermano mío, en el que él hacía todo y luego los demás no hacían nada, pues esos equipos no funcionan, ¿verdad? Pero un buen equipo, todos trabajan, todos buscan el mismo objetivo y la carga se reparte. Entonces Jesús les dice, tomen mi yugo. Cuando Jesús dice, tomen mi yugo, se necesitan dos personas. Una es Jesús, Él ya lo tiene. ¿Y quién es la otra persona? Bueno, somos tú y somos yo. Entonces Jesús dice, ven, tomen mi yugo. Entonces, al estar con Él y tomar su yugo, significa que hombro a hombro estamos unidos a Él. Y así como el yugo permite que la carga se divida para los dos animales, el yugo de Jesús se divide porque Él lleva una carga por ti y por mí. Jesús nunca quiso que tú y yo lucháramos solos. Jesús quiso estar a nuestro lado. Desde el principio Él ha querido estar en comunidad con el ser humano, en comunión. Y nosotros muchas veces queremos enfrentar nuestras batallas con nuestras fuerzas solamente y decir, yo puedo, Dios, ya me lo sé. Pero la verdad, Jesús nunca quiso que lo hiciéramos solos. Jesús siempre quiso pelear a nuestro lado. A veces la carga que tenemos es muy pesada porque la estamos llevando nosotros solos. Y aquel que quiere llevarla y compartirla es Jesús. Por eso pensamos, esta carga es muy pesada, esta carga no puedo.
porque la estamos llevando nosotros solos y no estamos dejando que Jesús esté a nuestro lado. Desde el siempre Jesús ha querido estar a nuestro lado. Hoy quiero decirte que la carga no es únicamente para ti. Jesús quiere caminar contigo, Él quiere ayudarte, Él quiere darte la dirección y decirte, por aquí no es, por este lado tampoco es por aquí. Mira, vamos a hacer esto, porque Él quiere tener esa comunión contigo. Muchas veces vamos, y en lo personal a mí casi no me gusta trabajar en equipos. Si lo puedo hacer solo, lo hago solo. Y le digo a mi mamá, es que ya sé, los demás no lo van a entregar a tiempo o no lo van a hacer como yo quiero que lo hagan. Y he tenido que luchar con eso, porque muchas veces me dicen, ¿qué te ayudo? No hagas nada, yo lo hago todo. Pero no porque no quieran ayudarme, sino porque yo no los dejo. Y a veces tomamos esa actitud con Dios, no me ayudes, yo salgo de este problema solo. No, Dios, este está muy fácil, para la otra te hablo. No, y en cada problema, en cada carga, por más mínima o grande y pesada que sea, Jesús quiere llevarla contigo. Por eso Él dice, tomen mi yugo, porque mi carga es fácil y ligera. El yugo evitaba también que la pareja de animales se dividieran o caminaran para direcciones contrarias. Cuando nos unimos ahora sí a Jesús, ya no podemos caminar para donde Jesús no va. Tenemos que caminar a donde Él nos dirige. Tenemos que seguir y avanzar en sus pasos. Y hay muchas veces que nosotros quisiéramos hacer lo que nosotros pensamos que es mejor, lo que creemos que va a funcionar, o tener un cierto de vida que Dios no aprueba. Pero es tiempo de que tomemos ese yugo con Jesús, se divida la carga y empecemos a caminar junto con Él. Tenemos que ir a donde sus pasos digan. No podemos tomar una dirección distinta. Ahora vamos unidos a Jesús y eso tiene que seguir adelante. Alguien dé un aplauso fuerte a nuestro Dios. El tercer punto es el trabajo continuo del buey. En lo general, el ser humano busca las mismas cosas, unos más fuerte que otros, pero todos buscamos lo mismo. Una de ellas es ese reconocimiento por sobre ciertas cosas, esa autoridad, ese poder. Hay unos que más que otros, hay otros que no tanto, pero en el corazón del ser humano eso está allí. En el silencio del corazón se encuentra un deseo de ser alabado. Dice Jeremías 17:9, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. No lo digo yo, dice la Biblia y lo dice Dios en su Escritura, que es más engañoso que el corazón humano. ¿Quién lo puede conocer? Dios dice, yo conozco el corazón, yo sé lo que hay en él. Y sé que muchas veces tú y yo luchamos por hacer lo que a Dios le agrada, pero otras veces no lo realizamos. Como dijo el apóstol Pablo, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. El corazón humano, también mencionaba en la mañana, es una fábrica de ídolos. ¿Cómo? Sí, porque pone cosas en primer lugar antes que a Dios. Pone personas en primer lugar antes que a Dios. Pone cualquier cosa que a Él le agrade por encima de Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, creamos ídolos en nuestra vida. Creamos o dañamos nuestro corazón. Cuando alguien habla en contra de nosotros, le guardamos rencor. Cuando habla de un familiar o amigo cercano, le guardamos rencor. Pero hoy es el día para dejar que Dios limpie ese corazón. Él lo conoce. Y en ese corazón hay deseos de ser alabado,
de ser visto. Pero llega Dios cambiando nuestra forma de ver las cosas y dice: no, el que quiera ser el más grande tiene que ser el más pequeño. El que quiera el título más grande y por encima de todo tiene que aprender a servir. A un buey no lo utilizan para actividades muy limpias, digamos. Son para actividades donde se requiere trabajo fuerte, trabajo duro, trabajo pesado, donde se tiene que ensuciar, donde tiene que trabajar, tiene que abrir la tierra. Y tú y yo, Dios nos rescató para una tarea, para realizar el trabajo que Él quiere que hagamos, para poder abrir surcos donde no hay, para poder ayudar a los demás, para poder cargar lo que se necesite. Eso vamos a hacer. Hay un papel tirado, pues también lo levanto, por más mínimo que sea. Tengo que hacer una célula, bueno, ahorita lo acomodo todo y listo, ya está la célula. Es ese corazón que sirve, ese corazón, esa persona que no tiene otra opción más que caminar junto a Jesús. Muchos hemos ido con Jesús y nos hemos quitado el yugo y hemos salido corriendo para otro lado. Hemos salido corriendo para otra dirección, pero hoy es el día de volver a tomar el yugo de Jesús y empezar a caminar, y empezar a trabajar, y empezar a servir. Dios es un Dios hermoso, un Dios precioso que extiende una ventana de gracia para que tú y yo volvamos a casa. Y qué maravilloso es cuando se abre esa ventana y podemos entrar y no esperamos a que un problema nos traiga arrastrando con él. Hoy es el día, hoy es tu oportunidad, hermano, hermana, amigo, amiga que me escucha. Este animal es un animal de servicio y Dios nos llamó para el servicio. La semana pasada vimos cómo la oveja es cuidada, es dependiente del pastor, necesita de esos cuidados, pero hoy estamos hablando de cómo tenemos que servir a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, porque lo más precioso que podemos hacer en esta vida no es tener mucho dinero, aunque es algo muy útil para muchas cosas, como dice la Biblia. Lo más precioso no es ganar título o reconocimiento entre los demás. Lo más precioso es que podamos decir: yo tuve una vida en la que serví a Dios. Y cuando servimos a Dios y lo hacemos de corazón y no por miedo, por obligación, creo que es algo mucho más valioso. Que cuando estemos frente a Dios podamos verlo sin miedo y decir: Dios, yo te serví hasta donde no me alcanzaron las fuerzas, saqué de donde no tenía y seguí adelante. Allí donde casi terminaba y levantaba la mano, allí otra vez me levanté, porque me acordé que la cruz también estuvo muy pesada y que el maestro también se cayó y apenas llegó, pero él siguió adelante por ti y por mí. Y si él lo hizo, y si él soportó toda mi maldad sobre él, ¿por qué no he de servirle? ¿Por qué no hemos de vivir vidas agradables a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Cristo no nos libra de la esclavitud al pecado para permanecer en un estado de tranquilidad. Dios me salvó, me rescató. Qué bonito estuvo el servicio. Eso que cantaron me gustó, eso no me gustó. Dios te rescató y te salvó para darte un propósito y para darle un sentido a tu vida, para que le sirvas de todo corazón. Él viene a poner una misión en tu vida. ¿Y cuál es esa misión? Mateo 28:19, id por todo el mundo predicando el evangelio. Y de ahí parte todo. Nos da una identidad, nos da un propósito y nos pone a trabajar. Es ese llamado que Dios nos da. A diferencia de la carga que producía la ley, cuando Jesús les dice: tomen mi yugo, mi carga, en el contexto que está hablando, pues la ley, los 613 mandamientos, de los cuales
Si fallabas uno, te hacías culpable de los 613. Esa era una carga muy pesada. Era una carga que no terminaba en salvación. Pero Jesús viene y dice Romanos 8 del 2 al 3. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado, que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Así que, ¿por qué no le damos un aplauso fuerte? Porque Él ha quitado esa carga de muerte de nuestras vidas. Y Él la quita, pero no para que estemos así sentados bien bonitos. La quita para que le sirvamos a Él, para que tomemos no la carga del mundo, no la carga de las personas, sino la carga de Jesús. Porque dice, porque mi carga es ligera. ¿Y saben por qué es ligera esa carga? Porque Él la comparte con nosotros. Porque no es una carga que tenemos que llevar solos. Él quiere ayudarte. Y aunque digas, esta tarea es tan pequeña, esta tarea no es difícil, esta tarea yo la puedo hacer solo, no. Él quiere compartir toda carga contigo. Él quiere caminar a tu lado. Él quiere señalarte por dónde debes de ir, por dónde no debes de ir. Él quiere que dependas de Él y quiere que tú te unas de una forma genuina con su corazón. Hay un yugo que debe ser llevado por todos sus discípulos y el cuello de la voluntad propia debe ser inclinado. Y es que a veces nosotros somos los que decía mi abuela, dice mi abuela, los que sus enchiladas llevan queso, los que mandan, los que parten el pastel. Pero en Dios tenemos que doblar nuestra voluntad. Y más cuando no nos gusta pedir perdón. Tenemos que inclinarnos y perdonar. Tenemos que inclinarnos y aprender a amar. ¿Por qué? Porque al inclinarnos recibimos el yugo de Jesús. Hay una carga que se debe llevar por Cristo y con Cristo. Y toda la fuerza que Dios nos da debe ser usada para su honor y para su gloria. Mencionaba hace unos minutos qué bello es que cuando podemos estar frente a su presencia, podamos decir, Dios, yo te serví y di todas mis fuerzas y lo entregué todo, porque me acordé que tú diste todo por mí en aquella cruz. Me acordé de lo que tú tuviste que padecer y yo quise servirte y yo no me cansé. Hay muchas veces que, créanme, servir es cansado y queremos tirar la toalla, y créanme que muchas veces también nosotros queremos decir, ya hasta aquí se acabó, ya no quiero seguir más. Es lo mismo y es lo mismo, pero eso es cuando empezamos a llevar la carga solos. Es tiempo de despojarnos, es tiempo de dejar que Jesús comparta nuestra carga, que Jesús camine, que Jesús nos ayude, que Él extienda su mano de amor y de gracia para nuestras vidas. ¿Por qué no se ponen de pie en este